las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa a las 9 con usted. Hoy jueves de cine, con mucho gusto por el estreno de la película Tarzán. Mire usted, está espléndida la película. De esto y mucho más hablaremos durante el programa de hoy. Le damos la más cordial bienvenida, pues si le gusta el cine, además no puede perderse Tarzán y lo mejor, no puede dejar de llevar a sus niños a ver esta reciente producción porque existen alrededor de 134 adaptaciones de la película de Tarzán, ¿sabe usted? Hoy tendremos un video con algunos de los momentos importantes en la historia del personaje de Edgar Rice Burroughs, autor de otras sagas, por ejemplo, Mr. Carter o John Carter, esta película, muchas películas que tienen que ver con Marte. Yo creo que Rice Burroughs fue un poco el predecesor de Bradbury cuando habla de crónicas marcianas y demás. Bueno, pues Edgar Rice Burroughs no solo hizo Tarzán, estas sagas de Tarzán, casi 25 libros de Tarzán, pero hizo también algunas otras producciones y novelas interesantes. Pero primero, démosle la bienvenida también a Ana María Meyer, crítica de cine, maestra de cine, que ya está hoy con nosotros. Ana María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Yolanda, buenos días a todos ustedes. Obviamente hemos vivido con literatura infantil, con el cómic, nos hemos educado a través también de esas situaciones básicas de, por ejemplo, hombre contra hombre, hombre con bestia como en Tarzán, que pues vimos como libros, como películas, como cómic, como situaciones básicas, y aquí sobre todo pues lo interesante fue que, bueno, el continente de África, un continente desgraciadamente todavía muy desconocido para la mayoría de nosotros, pero sí estando en medio también de dramas entre la naturaleza y el ser humano, y finalmente Tarzán es una de estas. Tarzán no es obviamente una ciencia ficción, porque no trata la ciencia, no trata futuro, lo que se va a inventar, sino trata más bien encuentros muy básicos entre la naturaleza y el ser humano solo que se tiene que enfrentar a la naturaleza, como es lo básico de Tarzán, a nivel de aventura, ¿no? Claro. A nivel de aventura. En pantalla, para quienes nos siguen en televisión, bueno, yo esta mañana traje algunos de mis libros de Tarzán que mi padre nos entregaba. Salían cada semana, te voy a decir. Cuando yo era pequeña, mi padre llegaba con un libro de Tarzán como estos que están aquí. Luego lo leía mi hermana mayor y así nos íbamos cada uno. Yo tenía 8 años cuando empecé a leer a Tarzán y tengo todos estos libros, que son alrededor de 25, de la saga de Tarzán. Por supuesto que los más bonitos son los primeros, Tarzán de los monos, El regreso de Tarzán, Las fieras de Tarzán, El hijo de Tarzán, y luego continúan. Pero los primeros libros son una delicia. Lamentablemente ya no se encuentran en la actualidad, porque es una delicia hablar de Tarzán y leer a Tarzán. Para mí fue, créeme, toda una imaginación. A mi padre también le encantaban. Y los quise traer como testimonio de un gran escritor, Ana María, Edgar Rice Burroughs, un verdaderamente grande escritor. No, y finalmente con esas aventuras viajábamos, claro. viajaba nuestra imaginación, viajábamos a través del mundo y conocíamos otras maneras de, de vivir, otro tipo de naturaleza. Sobre todo, aquí en México tú como niña sí tenías toda la exuberancia de lo trópico. Para nosotros en Europa eran los viajes a lo trópico que te despertaban finalmente las ganas de viajar, y en mi caso hasta de venir a vivir a otro continente donde sí hay trópicos. Lo que claro que sí, pues lo que en Suiza habrá mucha nieve y muchos Alpes, pero los trópicos ahí no están, y los monos tampoco viven en las selvas. Pues Tarzán, yo debo decirte que de todos los superhéroes, incluyendo Batman, Superman, los X-Men, de todos los superhéroes, Tarzán es mi favorito porque es profundamente humano. Sí, es que es menos súper de los héroes. Es un héroe pues de carne y hueso. El cuerpo es muy importante para él, y justo el trabajar y el salvarse de situaciones difíciles, eso es lo más importante. No tiene dotes de superhéroe. No. Bueno, pues este martes pasado asistí a la función de prensa para ver la película de Tarzán. ¿Cómo podía perdérmela? Esta película dirigida por Yates, que fue quien hizo la última película de Harry Potter,
la dirigió. Entonces, en este caso, Ana María no la ha visto, pero estoy segura de que a la mayor brevedad la va a ir a ver. Me gustaría abreviar algunos puntos que considero especialmente importantes en esta entrega. Por supuesto, he visto todas las anteriores películas, empezando por, bueno, muchas anteriores a esta, pero fueron emblemáticas, fue emblemática la pareja de Johnny Weissmuller y Maureen O'Sullivan. Y me parece que antes de entrar, cambio de idea, antes de entrar a la crítica y al análisis de esta entrega de Tarzán, la más novedosa, esta del 2016, le pedí yo a Diego que reuniese algunos fragmentos de películas anteriores con el tema de Tarzán. Entonces será más interesante primero verlos, Ana María, ¿te parece? Claro, la historia y el contexto. Vamos a verlo, de Tarzán. digamos el corte y al regreso podemos comentarla. Adelante, Diego, por favor. Bueno, pues hemos visto antes de ir al corte algunos fragmentos de importantes películas de Tarzán, desde un Tarzán cine mudo hasta la actualidad, la película de Greystock y ahora esta nueva que veremos en un momento. Vale recordar que la novela se publica por primera vez en 1912. Ya había publicado otras sagas, Edgar Rice Burroughs, de Pellucidar, de Barsoom, ambientadas en Marte, como decía, pero Tarzán fue desde el principio todo un gran éxito. Vamos a la película, ¿te parece, Ana María? Sí, me gustó mucho el montaje que acabamos de ver y lo interesante para los que nos escucharon por radio, que también les pusimos un reto, es que también la banda sonora que se escucha es muy, muy típica de la época. La primera de cine mudo, obviamente la banda sonora en aquel entonces pues no estaba integrada a la película, sino que se hacía mediante pues un pianito, algo, pero ya más adelante los Tarzanes y la animación también, que se notó que era más como pop, y los últimos Tarzanes como Greystock, por ejemplo, muy, muy diferente que otros, sí ya tienen su típica música de aventura de Tarzán. Pues ahora sí vamos con la reciente entrega Tarzán del 2016, dirigida por Yates. Lo primero que yo destacaría es el guión. Es sumamente interesante darnos cuenta de que no va a repetir la historia del naufragio y del niño que queda huérfano y que lo rescata la gorila, Kala, sino que esto solamente va a aparecer como flashazos, flashbacks, pero no es el tema de la película. Esto es interesante. La película inicia al final de la saga de Rice Burroughs, es decir, cuando John Clayton Lord Greystock III ya radica en Inglaterra. O sea, este es el final, es la novela como la número 25, algo así. Entonces, ahí empieza, fíjense qué interesante, y empieza cuando el imperialismo pretende los diamantes y la riqueza y el marfil de África, y entonces están realizando actividades de esclavitud. Y uno de ellos pretende encontrar los diamantes perdidos de la ciudad de Opar, que también es otra novela. Pero entonces el rey de Opar dice, yo los entrego los diamantes si me traen a Tarzán, que mató a mi hijo. Así empieza la novela. Y el rey manda que Tarzán, John Clayton Lord Greystock, vaya a África. Él dice, no, pero no quiero ir, yo ya estoy aquí en Inglaterra. Pero le dice Samuel Jackson, es el personaje, se acerca y le dice, es que te toca a ti denunciar la esclavitud que está ocurriendo en este momento. Y ahí se va hasta al África. Entonces, es interesante el guión que nos presenta, sí, iniciando por el final y solamente como flashback, esa historia que todos conocemos. Claro, eso es interesante porque el público sabe todo lo anterior, sí, lo hemos visto, sí, vivido, sí, leído, vivido en el cine, y entonces es como una reflexión, claro, una resignificación y sobre todo una contextualización de todo lo de Tarzán, y ahí adentro también es normal que una película moderna meta también obviamente la crítica de la depredación ecológica, la crítica, sí, a la esclavitud, la crítica a la depredación del colonialismo en sí, ¿no? Bueno, luego vendría como otro gran acierto el casting, la elección de Alexander Skarsgård, que es un sueco, como Tarzán. Ya no es aquel hombre fuerte cuyo adjetivo es la fortaleza. El nadador o el brincador o el saltador, el gimnasta. No, para nada. Aquí, cuando lo ves al principio, es un lord y lo primero que destaca es la aristocracia del personaje. Pues claro. Entonces se ve hermoso, delgado, muy alto,
lo único que permanece en el felinesco es la mirada. Y el director Yates tiene el acierto de hacer close-ups constantes con la mirada felinesca de Lord Greystock. Entonces, esto le da un carácter espléndido. Yo creo que aquí tomó el director algo de la película Greystock anterior de Christopher Lambert, cuyos ojos, incluso un poco viscos, de Christopher Lambert, nos daban la idea de una fiera. Yo creo que esto es una aportación de la película anterior. No solo eso, sino Margot Robbie como Jane, también en un papel espléndido, donde la mujer tiene una gran fortaleza, no es la Jane débil que salva a Tarzán, sino una mujer activa, presente, por eso es muy actual la película. Pasemos a la fotografía. Me faltan adjetivos para hablar de esas cascadas enormes, para esas tomas aéreas de una estampida de animales sobre la gran ciudad, convocados entre elefantes, tigres, convocados por Tarzán. Es una fotografía maravillosa que, insisto, que va desde el close-up muy, muy preciso hasta las grandes tomas espectaculares de la película, ¿no? A mí el póster y el tráiler me sugirieron mucho también, pero te pregunto porque no he visto la película todavía, si hay también esa reflexión acerca de digamos, la dualidad del ser humano entre lo bestial, lo impulsivo y lo, podemos decir, civilizado, aquí sí, de la aristocracia, y esa lucha interna que finalmente en el póster vemos, sí, el perfil del Tarzán junto al perfil del gorila, claro, juntos, es decir, dos caras de la misma moneda de los seres más poderosos y más inteligentes en el planeta. No solo hay un encuentro, ese binomio interesante hombre-fiera, hombre, sino que aparece hombre, el lobo del hombre, y finalmente salen mejor libradas las fieras, Ana María. Sí, salen mejor libradas, son bastante más solidarias, y esto es interesante porque tú hablabas de la lucha hombre-fiera y hombre, pero hombre contra hombre, es el caso aquí, porque hay una proclama y una denuncia en la película del sistema imperialista que puede destruir todo un continente y que lo ha hecho en busca de los diamantes. Recordemos la película Diamante Negro, por ejemplo. Y no solo los diamantes, sino los colmillos del marfil y todo eso de un continente de gran riqueza que llega a Europa y pretende tomarlo y se disputan diferentes países la riqueza de África. Lord Clayton, Lord Greystock, que es el personaje, en realidad él ya estaba instalado en Inglaterra, pero lo motiva a ir la posibilidad de denunciar y que el mundo conozca lo que está haciendo el rey belga en África. Entonces, tiene todo, es muy completa la película. Sí, al final de Greystock, ¿te acuerdas? Hay unas escenas donde él está en el fondo bien instalado otra vez en la aristocracia, pero con esa nostalgia, no con esa melancolía de que la naturaleza es más fuerte que las convenciones y los rituales de los nobles, ¿no? Entonces hay esas ganas de integrarse otra vez a ese mundo salvaje en aquel entonces, hoy en día ya bastante depredado, y yo creo que de salvaje también no podemos ni utilizar el adjetivo, muy diferente. La aportación, entonces, si vamos con niños, yo creo en verano, pues es muy bueno. La aportación, entonces, que hacen los que vamos con los niños es también, pues, platicar sobre toda la saga, pero platicar también, sobre todo, dentro de la película nueva, la reflexión que aporta. Eso es una gran riqueza. En escena, quienes nos siguen en pantalla televisiva, vemos a la película Greystock. Y la gran diferencia es que aquí en Greystock, Jane es una muchacha inglesa que finalmente no puede acompañarlo. Él no puede con la vida de la aristocracia en general, de la civilización, entre comillas, y él regresa al final a su selva maravillosa. Aquí no, aquí Jane está totalmente integrada porque también creció acompañando a su padre, Porter, que era un maestro, acompañándolo, antropólogo, y entonces ella está familiarizada con ese ambiente. Y como la película inicia casi 25, bueno, muchos años después, entonces lo que ocurre es que ella está familiarizada con todo el ambiente. Cuando regresan es muy conmovedor,
cómo ella reconoce al jefe. En la novela son waziris, sí. Aquí es de otra etnia, pero bueno, sí. Ella llega y la abrazan y es parte, ella quiere volver. Ella prefiere, entonces es una Jane muy diferente. Sí, claro, la pareja misma, la pareja, ¿no? Seguramente es una pareja que tiene el mismo objetivo, sí. Y antes era más bien la salvación de él, pues de todos los peligros de su pobre Jane, ¿no? También ahora no tenía es así. sus momentitos también coquetos, ella como igual, así como al igual con él, retándolo, pero yo creo que también era importante resignificar la pareja, ¿no? Yo creo que exactamente, lo has dicho muy bien, Ana María. La película resignifica a la pareja, actualiza la saga, presenta un guión inteligente, una fotografía espléndida. Y antes de ir al corte que me están indicando, solamente le pido que se fijen los primeros momentos cuando él regresa a África. Hay una escena donde va Samuel Jackson, va él, nada de la caravana, sino ellos caminando entre la selva, y entonces aparece en la llanura una manada de leones, y leones pero muy fuertes. Entonces Jane se queda así, el otro se queda asustado, y el Tarzán, vestido normalmente, se acerca paulatinamente y dice, bueno, el lugar común sería que luchara. Y sin embargo, él se arrodilla y entonces se acerca al león y empiezan a saludarse con la cabeza entre el león. Esta escena es de una ternura, de una belleza estética. La cámara lo maneja en los ángulos de la cámara. Es una escena digna de una obra de arte. Empiezas a conmoverte ahí. Justamente es una cinta que aporta muchísimo y para mi gusto una de las mejores interpretaciones del Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Me indican un corte, dejemos a Tarzán, vayan a ver la película y luego me cuentan si exageré o no. Regresamos luego de este corte. Estados Unidos. Continuamos, amigos nuestros, con sus jueves de cine. Ana María nos tiene una reseña interesantísima, más fuerte que las bombas. Vamos a ver, Ana María, adelante. Sí, yo también llego cargada de una película muy, muy, muy interesante. Los adjetivos no me caben porque también es muy especial. Fíjense un título como Más fuerte que las bombas. Y de lo que se trata en el fondo es un drama, un melodrama familiar alrededor de la memoria, alrededor de la muerte de una madre, alrededor de cómo quedaron el esposo y los dos hijos ya crecidos. Uno ya es profesor en una universidad y el otro es adolescente. Toda la historia gira alrededor de están armando una exposición de fotografía, porque la madre, que murió hace 2 o 3 años, era fotógrafa de guerra. Le están haciendo a la agencia donde ella trabajaba un homenaje, y en eso contactan al esposo y piden material fotográfico que ella ha tenido en su laboratorio todavía, y en él notamos que en 3 años no se metió al laboratorio de la esposa. Empieza a buscar fotos de la familia, fotos de los chavos, aquí los vemos en el tráiler de la película, y todo ese meterse otra vez al universo de la madre es un trabajo de duelo al mismo tiempo que un trabajo de recuerdo. Pero lo interesante aquí es lo que pasa en cada uno, y lo interesante es que la madre está presente en carne y hueso, porque la fantasía es tan importante como la realidad. Es decir, el recuerdo de la madre, de repente la madre se sube con ellos al coche, la madre está también interactuando, dialogando con el padre. No son los normales flashbacks que va el tiempo hacia atrás y vemos un pedazo de atrás, sino que los recuerdos y la presencia de la madre está físicamente en esa familia. El más grande de los hijos, que acaba de tener una hija a la que le ponen el nombre de la madre, Isabel, además es representada por la fabulosa actriz francesa Isabelle Huppert. Y el padre fue actor y dejó su actuación por estar más cerca de los hijos, porque la mamá salía a los frentes de guerra, sobre todo últimamente a Irak. Vemos muchas fotos de Irak y Afganistán de ella. Y el más joven es un adolescente de 15 años que no se halla en su vida, no se halla con su padre, no puede superar la muerte de su madre. Y alrededor de la vida de la madre también había y siempre hubo muchos enigmas, es decir, a dónde iba, por qué era tan fuerte para ella estar donde
donde suceden las cosas históricas del ser humano, donde hay pobreza, donde hay momentos muy difíciles, y por qué eso a ella la atraía tanto hacer sus fotos. Entonces también hay esa contradicción entre la madre profesionista y la madre familiar, ese de ser espacio público y espacio privado, que simplemente esa mujer no lograba integrarlo, ¿no? También. A nivel de estructura también, Yolanda, interesantísimo entonces que en el tiempo es un brincadero, es decir, no hay linearidad, no hay cronología, no hay una historia que todo lo atraviesa y de ahí vamos hacia adelante y atrás, sino que fantasía, imaginación, realidad, recuerdos, todo eso se fusiona en un solo relato sumamente potente, sumamente fuerte. ¿Está en cartelera ahorita? Está en cartelera, y las bombas se refieren obviamente más fuerte que las bombas. Más fuerte que las bombas. Es decir, la familia, los lazos familiares sí eran más fuertes que las bombas, pero las bombas también, la guerra, los frentes de guerra en el mundo, como contexto del mundo en el que vivimos, están muy, muy presentes ahí. Y tú que tienes mucho que ver con jóvenes, y nosotros también los espectadores, yo como maestra y ustedes quizás como padres y madres, es sumamente fuerte el retrato del joven que no se halla de 14, 15 años. Sí. Y ahí, por ejemplo, hay escenas tremendas donde él sale de la escuela solo, siempre con su audífono, siempre con su chicharito, porque aislado, escucha música. Llega a su casa, juega videojuegos, no está ni siquiera platicando con el padre lo busca, incluso lo regaña, lo ama, se acerca a él y él no existe porque su mundo ya es otro. Qué terrible. De repente él sí se abre con su hermano, finalmente se rompe el cascarón, porque el joven vive más a través de los personajes del videojuego que los personajes de la vida real. Es capaz de estar en la clase y jugar incluso con 3 avatares al mismo tiempo y soñar con una joven, pero como si fuera un avatar en un videojuego, ¿no? Entonces, tremendo el mundo en el que está inmerso, y a mí me dio como mucha luz, y eso me ayudó muchísimo a entender que no es que los jóvenes pensemos que no estén con nosotros o no conviven con nosotros, sino que su mundo es tan complejo y su mundo ya integra la realidad que viven con la imaginación que tienen a través de los medios, Yolanda. Sí, es innegable la gran riqueza de los medios actuales y de las herramientas, pero cuando esto está sustituyendo a la vida real, estamos en un peligro. Tendríamos que volvernos avatares los padres para de avatar a avatar jugar con el hijo o encontrarlo. Es un drama terrible. El papá lo intenta a través de un videojuego y pues lo que hace el hijo en ese videojuego mata al avatar de su padre. Es decir, ahí está Freud con todo. El realizador es noruego, Joachim Trier. Tiene algo que ver con el Trier danés que conocemos de muchas películas, pero es una película, yo siento que está dentro de la digamos del movimiento de la nueva ola francesa, del nuevo cine alemán, por ahí va, pero integra mucho más que esas, finalmente fueron realistas todavía, relatos de la época de los 70, 60 en Europa, integra mucho más toda la fantasía, el imaginario, y trabaja en el fondo como el cine mismo es una realidad tan fuerte y los videojuegos son una realidad tan fuerte y el video en general que la realidad, es decir, se fusiona con la realidad. No es uno o el otro, sino que ya en las nuevas generaciones están absolutamente fusionados. Sí, ese es un tema que, bueno, lo hemos dicho, ya es un lugar común de la conversación entre las generaciones, los adultos y los jóvenes, ese fugarse en una vida digital, digámosle así. Pero es un tema de análisis profundo, sí, que requiere revisión. Pues nosotros todavía le llamamos fugarse, pero para ellos es vivir eso a diario, es decir, vivir así.
Y fíjate, vivir Ana con María, esos mundos integrados, porque el joven se llama Conrad, hace un texto y hace una edición, incluso en su computadora, donde todo lo fusiona. Fusiona la realidad, fusiona la profesión de su padre, la profesión de su madre, sus inseguridades, pero Sí. también con todo lo que aprende y hace en televisión y en video y a través de todas las pantallas. Sí, y fíjate, Ana María y amigos, como bien dices, cuando uno tiene cercanía con los jóvenes, ya sea como maestras tú y yo o como nuestros hijos, yo dialogo mucho con mis hijos y he podido entender que existen nuevas formas de encuentro y es válido, pero este encuentro que te lleva finalmente a una realidad, ¿no? A una realidad mejor, a una herramientas de oportunidad para comunicarte, qué sé yo, no es lo mismo escribir una carta a Londres, donde radica mi hijo, que pasarme 3 meses a ver si llega la carta. Es maravilloso poder hablar todos los días con tu hijo. Cuando los medios acercan lo humano a la persona, están al servicio de lo humano, pero al contrario ya es un problema muy serio, ¿eh? Cuando separan. No, claro, no, pero es que sí separan, Sí, o sí, no separan, sí. sino integran. Entonces, la distancia ahí no es una distancia de la convivencia diaria, puede vivir en el cuarto de al lado, pero no vive, no comparte contigo tu realidad. Eso es de lo que trata la película. Lo mismo que la madre que se va al frente de guerra para sacar fotos, y ahí hay dilemas muy importantes también. Digo, éticamente, moralmente, ¿qué foto puedo todavía tomar y cuál no? ¿Dónde el dolor humano en lo que se vive en guerras y en pobreza, por ejemplo, es tan fuerte que ya no se vale tomarle una foto? Una foto que después gane el Pulitzer, por ejemplo. Sí, y hacia dónde va mi responsabilidad. Y sobre todo cuando hemos visto videos de abusos y demás que son frecuentes en las redes, de pronto dices, y el que está tomando el video, ¿cómo puede permanecer contemplando? Tienes que hacer algo, al menos. Entonces, no podemos ser voyeurs de la vida y comercializando el dolor y la guerra. Esto no puede ser. Estamos hablando de una película que todos esos temas los tiene adentro. Imagínate. Pero finalmente sí el tema central es, bueno, la historia es familiar, es un duelo, el tema sí tiene que ver con más fuerte que las bombas, con esa casi un grito del contexto mundial que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, siempre ha habido guerras y todo, pero hoy en día a través de los medios sí está trabajando la responsabilidad de la utilización de los medios y la responsabilidad frente a la fusión tan grande que los jóvenes hacen hoy en día de lo que es realidad y lo que es la ficción de los medios. Y agregaría, vamos a ir al corte, gracias Diego de Luna, me indica un corte, agregaría que, bueno, homo hominis lupus, siempre se ha dicho que el hombre es lobo del hombre, pero la verdad es que siempre ha existido la violencia en el ser humano. ¿Cuál sería entonces la diferencia con la violencia que se vive actualmente? Básicamente tiene que ver con ese neoliberalismo en el que se comercializa todo. Entonces la violencia se comercializa, o sea, se lucra con la violencia. No es lo mismo la violencia de siglos anteriores, ahora que además hasta se provoca y se vende y se compra. Entonces esto me parece verdaderamente grave. Todos estos puntos los aborda la película que hoy nos ha comentado Ana María. Más fuerte que las bombas. ¿Qué será más fuerte que las bombas? 3030-5350 es el teléfono. Volvemos con usted. Bueno, todavía tenemos algunas sugerencias, especialmente para los niños que ya salieron de vacaciones. Felicidades a los chiquillos que ahora están en su casa. Y por favor, no vayan a depositarlos aquí, allá en clases. Déjenlos que gocen, que se levanten tarde, que trabajen con la familia en las cosas de casa y que vayan al cine. Además de Tarzán, que la recomiendo 200%, está hoy gratuitamente a las 6 la película Fantasía. Ana María. Fantasía en el Museo Mura, si recuerdan dónde está, esa película de Walt Disney, en el fondo con
casi podríamos ver videoclips animados de música clásica. Sí, qué Está maravilla. El aprendiz de bruja, están varios más. La danza de las horas. La danza de las horas, sí. Amilcare Ponchielli, Y maravilloso. todos con bailes, con coreografías de personajes animados. Hermosa película. El aprendiz de brujo de Mickey Mouse, pues, yo creo que es uno de los más conocidos, Sí. pero ahí De Mussorgsky, con música de nos vamos Mussorgsky. y sobre todo son dirigidas por distintos directores en Sí. aquel entonces, pero cada uno es una maravilla. A mí también me Mira, encanta ahí la está. película, te pone de buen humor. Claro. Y aquí Y solo vemos música clásica. La Bella y solo música clásica. Qué ¿no? maravilla, También, a los sí. niños les encanta, les fascina. Ahí está el aprendiz de brujo con su ritmo, pom, 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 pom. Y luego la danza de las horas. A mí me fascinó ver a las hipopótamas bailar ballet. Y luego, bueno, cada uno de los momentos que ofrece la película Fantasía, que es un alarde tecnológico en su momento, y que además te llena de alegría y del gusto y enlaza a los niños con la música. Trascendente, ¿no? Claro que sí, tiene mucho de lo que hoy en día se utiliza como ritmo para videoclips, Sí. pero también cada uno tiene una pequeña narración. Y una Uno es pequeña acerca anécdota. del trabajo, una pequeña anécdota, el otro es más bien como un chiste, pero todos tienen su coreografía y tienen de veras una magia muy especial. Me encanta el fragmento de Noche en la árida montaña, ¿eh? Ese es maravilloso también. Bueno. Otra película que se va a estrenar, bueno, no, eso no es estreno, hablamos de fantasía. Una película que se va a estrenar, creo que hoy o mañana, es la nueva de Almodóvar, se llama Julieta. Ah, sí. Está basada creo que son tres cuentos de Monroe, la Alice Monroe, la escritora norteamericana. Y lo interesante de la película de Julieta es que sí, críticos dicen que Almodóvar de plano regresa al mundo femenino, a la fantasía femenina Nunca y se ha al ido. melodrama femenino. Nunca se ha ido En el fondo nunca, no. siempre estuvo ahí presente, pero sí tuvo otras historias un poquitito, no alejados de estos, pero sí más bien variaciones. Y aquí lo interesante es que cubre 30 años, es una historia alrededor de madres e hijas y creo que va a ser sumamente interesante ir todos a vernos, así como tarea de la semana, y dentro de una semana la comentaremos con más Bueno. fundamento, ¿no? Bueno, vamos ahora al cine mexicano, Ana María. Vamos al cine mexicano, pero basado en novelas de un escritor que durante mucho tiempo era un enigma, no se sabía si era a lo mejor nórdico, noruego, a lo mejor estadounidense, porque él llegando a México en 1923 o 24 a Tampico con un barco desde Europa, Sí. se fue a migración y se declaró ciudadano norteamericano. Finalmente sí se sabe, y estoy convencida yo y la mayoría de lo que conocemos un poco su obra, que fue un anarquista alemán que venía huyendo Sí. de de no ir a la cárcel, o había ido a la cárcel en Alemania, creo que también hasta en Inglaterra, Bruno Traven. Bruno A veces Traven. le ponían Bruno von Traven. No sé si ustedes se enteraron de todo el escándalo alrededor de la autoría, porque se decía que lo que escribía él, tanto en inglés como en español, los dos con faltas, Sí. pues era a lo mejor que Adolfo López Mateos, que él era un escritor fantasma para otros que después declaraban su autoría. Pero de lo que vamos a platicar un poco es de las adaptaciones de sus novelas al cine mexicano. Claro que destacaría en un primerísimo lugar Macario, protagonizada por Ignacio López Tarso. Es esta historia de aquel padre de familia que no tenía ni siquiera para comer y que sueña con devorarse para él solo un pollo, un pavo, para él solo. Y la mujer se lo prepara un día, se lo roba el pavo, se lo prepara y luego él se va al bosque para no tenerle que dar a nadie. Y ahí se encuentra con Dios, que le pide una pierna y le dice, ¿tú por qué si tú lo tienes todo? Y luego el diablo le dice, yo te hago rico. No, yo contigo no hago tratos. Y en tercer sitio, la muerte, que ahí sí le dice, bueno,
te voy a dar la mitad, porque si te digo que no, de todas maneras me muero aquí. Dice, entonces mejor gozo la mitad y te doy la mitad. Y ahí empieza la historia. Es un cuento maravilloso, es un Maravilloso. cuento fantástico, maravilloso. La película fotografiada por Gabaldón Sí. y la fotografía, bueno, dirigida por Gabaldón y con la fotografía de Gabriel Figueroa. Y el guión también es de Y Gabaldón, el él hace guión la adaptación. está muy interesante que hicieron la adaptación. Se dice mucho que Traven, sí, cuando conocía al director, trabajaba también en la adaptación, en el guión. Sí, pero ¿sabes quién trabajó aquí? Y es importantísima su participación, Emilio Carballido. Claro que sí, claro que Imagínese sí. el dramaturgo. A nivel Claro. a nivel dramático es La maravilloso. película y la fotografía Gabriel Figueroa, Claro, nada menos. sí, claro. 1960 es la fecha de la Muy, película. muy interesante porque de veras Traven en aquel momento, sí, las adaptaciones que él hizo al cine muestran que había en la Ciudad de México, digamos, grupos trabajando el cine que eran literatas, pensadores, filósofos, gente de artes plásticas. Sí. Se hizo un movimiento fuertísimo y por eso el cine desde aquella época fue tan importante. Y fíjate, ¿no? Ana María, no ha vuelto a ocurrir este fenómeno que bien señalas, en los cuales la literatura, los literatos participaban de los guiones. Hay películas, adaptaciones, por ejemplo, de literatura española, espléndidas, y te quedas fascinada con los textos, Sí, claro. las palabras, Las ¿no? palabras, los diálogos. Hombre. Pero bueno, no si en México siguió. Si piensas en Leñero, alguien como Leñero, hasta el fin de sus días daba clases de guión y él trabajaba en los guiones de las películas. Muchos guiones de cine mexicano. Claro, películas como La Malquerida, que es una delicia escuchar los textos, El Rebozo de Soledad, por ejemplo, donde dice que la tierra, o sea, reflexiones de una belleza poética enorme que desgraciadamente el cine actual no lo tiene ya. ¿Y por qué hablamos de Bruno Traven? Justo en México acabo de ver en el Museo de Arte Moderno una exposición que se llama Bruno Traven. ¿Sí? Hay muchos documentos, son 300 objetos de su vida, hasta su silla de montar en Chiapas, hasta justo todos los formatos de inmigración que llenó en México. Aquí vemos además, mientras estamos platicando de Traven, otros escenas de sus películas. Esta es de canasta de cuentos de mexicanos. canasta de cuentos mexicanos. Sí. Y también en esa exposición están los clips de la mayoría de las películas que hizo, que se hicieron aquí en México. Hay que decir que fue entonces un escritor que nutrió el cine mexicano, pero también él como escritor se nutrió de la realidad mexicana para sus escritos, sus novelas, sus denuncias, porque la mayoría de las novelas también son denuncias. Y yo quisiera subrayar que de esta película, Canasta de Cuentos Mexicanos, son 3 historias de Bruno Traven, y la primera, justamente, es una recreación de La Fierecilla Domada. De Shakespeare, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero vienen otras historias, son 3 historias en Canasta de Cuentos Mexicanos. ¿Se va a presentar próximamente? En la Cineteca hay un ciclo de Bruno Traven. Yo aquí les sugiero a los que nos escuchen y tengan acceso a cineclubes o quizás que hagan una pequeña retrospectiva de las películas mexicanas de Bruno Traven para hablar de él, para hablar de su integración a México, de su condición también humana, de la cercanía que tuvo con la cultura mexicana, de la importancia que ha tenido en la literatura y en el cine mexicano. Bruno Traven finalmente pues tuvo varios nombres, parece que en Alemania se llamaba Marek, aventó luego su pasaporte por la borda, lo vimos en el navío o en el barco de la muerte. Llegó como apátrida a México, México lo arropó, México la aceptó, México la adoptó. Él fue a Chiapas, incluso trabajó para el Estado mexicano en cierto momento en Chiapas y murió finalmente en la Ciudad de México. Se casó con una investigadora de la UNAM y entonces de su familia abrieron ahora digamos los tesoros de su vida y están expuestos en el Museo de Arte Moderno. Si se echan una vuelta a la Ciudad de México, no vayan a perderse esa exposición sumamente interesante sobre Bruno Traven. Y fíjate que es interesante porque tuvo la fortuna de que sus historias fueran retomadas. Como pluma, literalmente hablando, no es comparable con otras plumas mexicanas, por ejemplo, Rojas González,
todas sus historias de corte antropológico y demás, pero tuvo la fortuna de que sus ideas, plasmadas de una manera muy sencilla finalmente, pero fueron tomadas por el cine. Sí, sus textos, como ya Sí. dije, pues incluso cómo podía escribir sin faltas en español, Claro, o incluso en inglés, Sí. si pues si era ciudadano alemán. Entonces sí, ahí hay unos clips donde lo vemos a él con Siqueiros, por ejemplo, y eso, y sí se le escucha. Tiene un buen manejo del español, pero no es su lengua Sí, materna. no es la riqueza No es la literaria. lengua materna, No. no. Pero, Pero insisto, las tuvo la anécdotas son fortuna. buenas, sus Sí. personajes son buenos. Lo interesante también es cómo trabaja el simbolismo. En otras como la de la rebelión de los colgados, Sí, impresionante, el texto y también la película, y la más conocida norteamericana, que es El Tesoro de la Sierra Madre, Sí. aquel grupo de hombres que buscan el tesoro, que es importantísima la película a nivel internacional, muy, muy conocida. Y finalmente son películas que se consiguen, y finalmente son películas que nos abren también pues la posibilidad de volver a leer sus novelas, que tienen una reedición ya muy amigable para leer, incluso con una letra bastante grande. Está bien la nueva edición de todas las obras de Traven. Y recordemos que grandes figuras de la dirección, como Emilio Fernández, como Roberto Gabaldón, dirigieron sus temas, ¿no? Sí. Y esto pues lo coloca en un sitio importante. Pero vamos ahora a una noticia del fallecimiento. Murieron varios realizadores en esa semana. Hoy brevemente nada más quiero hablar de Abbas Kiarostami, un iraní que hizo en su vida más de 50 películas. Sí. Con dificultades a veces, porque el país, si piensan un poco en la historia por la que pasó Irán, fue una historia muy, muy violenta, con una imposición de un dictador, y Abbas Kiarostami sí se quedó viviendo en Irán, haciendo sus películas en Irán, pero a veces tuvo que sacar de noche los rollos al extranjero para que se pudieran postproducir en Francia, por ejemplo. Ganó en Cannes por El sabor de las cerezas, hizo muchas películas, y El sabor de las cerezas es bellísima. Es maravillosa. Y también la de Tam Egilas, que es un hombre de edad mayor que decide suicidarse. También. Son muy humanas. Sí, son muy humanas. 10 de 10. Y creo que la última que nos llegó a México es una que se llama Copia Fiel, una película más bien un thriller, pero fue un gran director iraní, que murió a los 60 y tantos años, 70 y tantos años en esa semana, demasiado joven para morir, y nos hubiera dado muchas películas más. Descansa en paz, Abbas Kiarostami. Bien, pues nos quedan algunos minutos. Nos está preguntando el público sobre dónde está Fantasía para llevar a sus niños. Hoy, 6 de la tarde, Museo Raúl Anguiano, entrada gratuita. Está en Mariano Otero, ahí 685, ahí a media cuadra del Monumento de los Niños Héroes. Ahí está Fantasía, para que usted tenga la oportunidad de verla. Y de verdad, pues lleven a sus niños a ver Tarzán, véala usted y luego nos platica qué le pareció. Estamos al final de nuestro programa. Ana María, ¿quieres agregar algo muy brevemente para cerrar? Que todavía quedan 2 películas del ciclo alemán en el cineforo de la UDG, que no se pierdan ese nuevo cine alemán, pero va a haber más. Es decir, ya el Goethe Institut de México pues nos invita a ver cine alemán durante todo el año, así que los invitaremos a otras películas alemanas. Y amigos nuestros, es todo por hoy. Llegamos al final de este programa. Mañana viernes acompáñenos, tendremos actividades relacionadas con la actividad cultural de Guadalajara. Por hoy ha sido todo. En nombre del equipo, le agradecemos su atención y esperamos contar con ella mañana en punto de las 9. Hasta entonces, muy feliz jueves.